A ver, ahí está. Ya, ahora sí, ya ahí se ve. No sé si los demás lo ven. Por favor de confirmar. Ya se ve. Ya, ok. Muchas gracias. Pues, buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a mostrar un poquito del tema de actuadores hidráulicos. Nuestro equipo está conformado por Barrera Meliton, Juan Manuel, Díaz Sosa, Diego Ricardo y su servidor Martínez Regalado Alfredo. Pues esperemos que la exposición sea de su agrado. Bien, pues primero vamos a empezar por definir qué es un actuador hidráulico. Su definición como tal, pues es un dispositivo automático que funciona directamente con aceite o con agua, y los hay de dos tipos: a alta presión y a baja presión. Los actuadores de baja presión trabajan normalmente entre los 300 y los 500 psi, y los de alta presión trabajan de los 600 hasta los 5000 psi. La siguiente, por favor, compañero. Bien, pues sus características principales es que mueven grandes cantidades de peso, que trabajan a gran velocidad, y su tamaño es considerablemente grande. La que sigue, compañero. Sus principales desventajas son que debido a su tamaño, que se usan para grandes producciones, al momento de que llegan a requerir algún tipo de mantenimiento o alguna reparación, es necesario que, en la mayoría de los casos, que se detenga por completo la producción, y pues eso representaría, pues ya sean algunas pérdidas económicas o algo relacionado para la empresa que la esté utilizando. Y aparte, como son pues máquinas que funcionan a base de aceite o de agua, principalmente de aceite, ensucian mucho el área en el que estén ubicados. Pues muy bien, compañeros. Los actuadores hidráulicos se dividen en dos grupos principales, que son los actuadores hidráulicos lineales y los actuadores hidráulicos rotativos. Para comenzar, vamos a iniciar con los actuadores hidráulicos lineales. Como número uno, y ahora sí que por excelencia, el actuador hidráulico lineal es el cilindro hidráulico. Los cilindros hidráulicos son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desplaza un émbolo o pistón. La actividad principal de un cilindro hidráulico es convertir la energía de presión en energía mecánica. Las principales aplicaciones que estos tienen son en posicionamiento, generación de fuerza y dirección de movimiento. Vamos a analizar un poquito su funcionamiento viendo sus elementos. Como punto número uno tenemos la puerta de entrada. En la puerta de entrada es donde ingresa el fluido. Este puede ser un líquido, ya sea un aceite o agua. Y muy bien, este líquido se va a almacenar en el barril. El barril debe ser resistente porque este es el que va a almacenar nuestro fluido a presión. Los sellos hidráulicos son los encargados de que el fluido no pase del barril hacia el otro lado de nuestro cilindro. Tenemos nuestro pistón y nuestro vástago, los cuales se encuentran soldados, y pues cuando se ejerce una presión sobre el barril, el pistón y el vástago son empujados en este momento en un movimiento de extensión. Para este caso, vamos a ver que hay casos diferentes. Tenemos el puerto de salida, que es donde va a salir el aire que es movido por el pistón, y a la vez tenemos el ojo del vástago, que es donde va a recaer la fuerza. Tenemos dos diferentes tipos de cilindros hidráulicos, el de simple efecto y el de doble efecto. También los vemos a continuación. Primeramente tenemos el cilindro de simple efecto. La característica principal de este es que trabaja en un solo sentido, es decir, que la fuerza ejercida por el vástago solo es en un solo sentido, ya sea en un movimiento de extensión o de retracción, como lo podemos ver en nuestro GIF de aquí de la derecha. Cuando se pone la presión sobre el fluido y este llega al barril, lo que sucede es que va a empujar nuestro vástago en un movimiento de extensión.
Bueno, SMC clasifica los cilindros de simple efecto en dos grupos, los de vástago retraído y los de vástago extendido. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El de vástago retraído es aquel cilindro que cuando no se le está aplicando ninguna presión al barril, el vástago va a estar normalmente retraído, que es como lo estamos viendo en la imagen. Cuando no se le está aplicando ninguna presión al barril, así va a estar. En el momento en el que nosotros apliquemos ahora sí el agua o el fluido a presión, nuestro vástago va a hacer un movimiento de extensión. Caso contrario al vástago extendido, en el cual si no se le aplica ninguna fuerza, ninguna presión al barril, nuestro vástago va a estar normalmente extendido y en el momento en el que nosotros quitemos esa presión, en el momento en el que nosotros añadamos esa presión, nuestro vástago se va a retraer. Entonces, SMC los clasifica en estos dos grupos. Por otro lado, tenemos el cilindro de doble efecto, que a diferencia del anterior, en este se puede aplicar la fuerza del vástago en cualquiera de los dos sentidos, ya sea en un movimiento de extensión o en un movimiento de retracción, como lo estamos viendo. ¿Esto en qué consiste? Porque ahora tenemos el barril de los dos lados del vástago. Entonces, dependiendo de dónde se aplique la presión del fluido, nuestro vástago se va a mover ya sea en un movimiento o en otro. También como en casos que se llegan a dar, tenemos cilindros con doble vástago, como lo estamos viendo en la imagen de la derecha. Muy bien, tenemos la simbología del lado izquierdo para los circuitos neumáticos, los circuitos hidráulicos, y muy bien, los principales usos que se les dan a este tipo de cilindros son para actividades de montacargas, de prensas hidráulicas y levantamiento de cargas pesadas. ¿Por qué razón? Porque resulta que estos cilindros, los cilindros hidráulicos, son muy útiles en aplicaciones donde se requiere bastante fuerza. Nos dimos ahora sí que un tiempecito para revisar la parte del catálogo de SMC, qué productos ofrece en cuestión de cilindros hidráulicos, y lo que pudimos obtener es que las características principales que se buscan al seleccionar un cilindro hidráulico pues son las siguientes. Primeramente tenemos la presión nominal, la cual tiene que estar expresada en megapascales. Tenemos cilindros de 3.5 megapascales, 7 y 14. Hay más tipos, nada más que aquí nada más extrajimos una pequeña tabla de ejemplo. El material del cual va a estar elaborado, el cual puede ser de aluminio, hierro o acero inoxidable. Como siguiente punto tenemos la acción. En la acción se especifica si el cilindro va a ser de simple efecto o de doble efecto. A su vez, si solo va a tener un solo vástago o un vástago doble. Y como último punto tenemos el diámetro del cilindro, el cual tiene que estar expresado en milímetros. Nosotros teniendo el diámetro del cilindro y la presión nominal de nuestro cilindro, podemos calcular cuál es la fuerza que va a ejercer nuestro vástago. Y es lo que tenemos aquí en nuestra siguiente tabla. Esto es una tabla, una ficha técnica de unos cilindros que también tiene SMC. Y pues muy bien, primeramente, fuerza ejercida por el cilindro. La fuerza ejercida por un cilindro depende de dos cosas, de la presión nominal del cilindro y del área de la cara que está activa aplicando presión del pistón. En este caso, la presión la tenemos en un valor de megapascales y el área del pistón la tenemos en milímetros cuadrados. Vamos a utilizar la tabla para un ejemplo. Supongamos que elegimos un pistón de área de 7.853 milímetros cuadrados, lo cual, haciendo nada más cálculos para poder dimensionar qué grosor tendría este pistón, tendría un grosor de 100 milímetros. Suponiendo que tomamos un pistón de esta área y una presión de operación de 3.5 megapascales, SMC nos dice que ellos ya lo calcularon, que nuestro cilindro nos estaría ofreciendo 27.485 newtons. Esos son muchos newtons y pues sería bueno que dimensionáramos, pues a ver ahorita cuánto o qué podemos hacer con toda esa fuerza. Aquí abajito tenemos la fórmula que ellos aplican y cómo obtienen la fuerza que es capaz de ejercer nuestro cilindro. Muy bien, entonces, pues aplicando
rapidito unas fórmulas, podemos notar que la masa que puede levantar nuestro cilindro es de 2.800 kilogramos. Eso realmente es muchísimo peso, casi 3 toneladas, con este cilindro que estamos viendo, que seleccionamos. Y bueno, ¿qué podemos levantar para darnos una idea con toda esta fuerza? Aquí hicimos algún ejemplo y, por ejemplo, podemos literalmente levantar 5 osos polares con esta magnitud de fuerza, ya que la masa promedio del oso polar es de media tonelada. Entonces, en este caso, si nos lo llegan a preguntar, no estamos seguros si 5 osos polares son capaces de romper el hielo, sin embargo, nuestro cilindro sí puede levantarlo. Y bueno, como un ejemplo más real, ¿qué tan podemos levantar? También podemos levantar una pequeña camioneta. Por poner un ejemplo, este Mercedes de 2.646 kilos puede ser levantado por un cilindro hidráulico como el que acabamos de calcular. ¿Cuál es el objetivo principal de esta parte? Que nosotros observemos que los cilindros hidráulicos son muy útiles en aplicaciones donde se requiera bastante fuerza. Ahora, a continuación, nuestros compañeros nos van a explicar de los actuadores hidráulicos rotativos. Bien, pues para empezar a definir bueno, el segundo tipo en el que se dividen los actuadores hidráulicos, que son los rotativos, pues serían los motores hidráulicos, los cuales su definición tal cual, pues es un actuador que genera una fuerza de torsión a partir de la presión que existe en el fluido, y pues esto provoca un desplazamiento angular sobre el eje de giro. Además, si el sentido del flujo cambia, pues también, bueno, lógicamente va a cambiar el sentido de giro. La que sigue, por favor, compañero. Y pues esta es la simbología que se utiliza para los actuadores hidráulicos rotativos dentro de los DTIs. El primero es para el motor hidráulico de un solo sentido de giro. El del medio es para 2 sentidos de giro. Y el último es una bomba o motor hidráulico regulable. Y pues a continuación mi compañero Manuel les va a platicar un poco más acerca de los motores hidráulicos. Buenos días. Primeramente veremos la clasificación de los motores hidráulicos rotativos. Tenemos que el motor hidráulico se divide en dos tipos, el tipo rotatorio y el tipo pistón. Dentro del tipo rotatorio encontramos el motor de engranes y en el tipo pistón encontramos tanto el motor de pistón radial y el motor de pistón axial. La siguiente, por favor. Bueno, una vez vista la clasificación de los motores hidráulicos, empezaremos hablando del primer tipo de ellos, del tipo rotatorio. En este caso, el motor de rotación de engranajes. Este motor es de alta confiabilidad, ya que es considerado un motor muy simple, hablando de su construcción, el cual puede alcanzar velocidades muy altas de hasta 6,000 revoluciones por minuto. Está formado por dos engranes de dientes rectos, ubicados dentro de una cámara hermética. Estos engranes están conectados entre sí. Siguiente, por favor. Consta de otras partes muy importantes. En la figura de la izquierda se muestran los engranes de la máquina. El primero es el engrane impulsor, que será el que transmite el movimiento que produce el fluido hacia el engrane conducido. El engrane conducido es el que se encarga de mover el eje del motor. Ese es el funcionamiento del motor. El fluido entra por presión atmosférica, mueve el engrane impulsor, y el engrane impulsor mueve el engrane conducido, y finalmente el fluido sale por el otro extremo, como se ve en las imágenes de la derecha. Siguiente, por favor. Hablando de motores tipo pistón, tenemos primeramente el motor de pistones axiales. Estos motores se dividen en dos tipos, de pistones en línea y de pistones en ángulo. Solamente veremos el funcionamiento del motor de pistones axiales en línea.
ya que pues prácticamente funcionan igual, ¿no? Este tipo de motores consiste en una placa de puertos de entrada y salidas, un eje, el barril de cilindros para cada pistón, la placa de zapatas, los pistones con sus respectivas zapatas y el plato basculante que se ubica de forma inclinada. El mecanismo de rotación está constituido por el barril de cilindro y los pistones. La placa basculante siempre está fija y las zapatas que posee cada pistón en su extremo se deslizan por la superficie de la placa basculante. Siguiente, por favor. En la siguiente animación observamos el funcionamiento de este motor. Vemos que cuando el fluido ejerce presión sobre el pistón, se genera una fuerza que obliga al pistón a deslizarse sobre el plato inclinado. Este deslizamiento genera el movimiento de rotación en el barril de cilindros, por lo que se genera un torque en la flecha o el eje del motor. Sin embargo, solo se produce torque mediante media revolución cada vez que se ejerce presión del fluido al pistón. La otra media revolución la ocupa para retornar a la posición inicial y retornar el fluido hacia el tanque. De esta forma, cada vez que un pistón empieza a retornar, otro pistón empieza a desplazarse sobre la placa basculante. Siguiente, por favor. El último motor que veremos, de tipo pistón, sería el motor de pistones radiales. Este tipo de motor recibe el aceite a presión en los pistones, convirtiendo esta presión en torque y movimiento rotacional para el eje de salida. Estos pistones van dispuestos perpendicularmente al eje del motor y su principio de funcionamiento es análogo al de los de pistones axiales. Simplemente que aquí el torque se consigue debido a la excentricidad, haciendo que la componente transversal de la fuerza que el pistón ejerce sobre la carcasa sea distinta en dos posiciones diametralmente opuestas, dando lugar resultante no nula que origina el par de giro. Sé que suena muy confuso, pero en las siguientes animaciones se puede entender mucho mejor. Puedes dar la siguiente, por favor. Y pues básicamente ahí está el funcionamiento del motor de pistones radiales. Vemos que los pistones se colocan, valga la redundancia, de forma radial. En la primera animación, que está en la parte de la izquierda, observamos cómo los pistones, cuando se colorean, por así decirlo, de color rojo, es cuando entra presión al propio pistón. Y cuando regresa el fluido hacia el tanque, se colorea de color azul. Entonces observamos que estos tienen una secuencia de operación. A su vez están conectados por un cigüeñal a la flecha del motor, provocando que el eje del motor empiece a rotar. De igual forma, en la imagen de la derecha, observamos lo mismo. Cada vez que sale un pistón, mueve la flecha del motor, y esto provoca que los demás pistones se retraigan o se activen. Y básicamente ese es el funcionamiento del motor de pistones radiales. Y pues básicamente es todo. Y aquí están nuestras referencias. Ok, ¿alguna duda, jóvenes, con esta parte de los actuadores hidráulicos? Sí, ahorita que estamos viendo esta parte de los actuadores, vamos a ver que en el orden de fuerza, ¿sí? Como ahorita nos los comentaba uno de sus compañeros, ya vimos nosotros los actuadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos, ¿no? Entonces, en cuanto a fuerza o torque, por ejemplo, que necesitas, primero están los eléctricos, que tienen una fuerza menor que neumáticos hidráulicos, y después siguen los neumáticos y al final siguen los hidráulicos. Los hidráulicos, pues obviamente son los que mayor potencia tienen. Ya ahorita ustedes vieron un ejemplo con sus compañeros y muchas veces necesitamos nosotros de actuadores hidráulicos
para poder abrir ciertas válvulas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de la tubería, pues obviamente van a existir cuando nuestras válvulas están totalmente cerradas, pues una fuerza que es del mismo fluido, pero obviamente para poder ir abriendo nuestra válvula, pues requiere cierta fuerza. ¿Por qué? Porque va a verse involucrada la presión o la fuerza que está generando el fluido, ¿no? Entonces, muchas veces actuadores neumáticos o eléctricos no me son suficientes, ¿no? Y vamos a ver que dentro de los actuadores, ahorita que nosotros vimos pues esta parte de las tecnologías que tenemos en los actuadores, podemos tener también combinaciones, o sea, ustedes también se pueden llegar a encontrar que podemos tener actuadores hidráulicos, neumáticos, es decir, que están aplicando las dos tecnologías, o actuadores eléctricos neumáticos o neumáticos hidráulicos, etcétera, ¿no? Podemos tener combinaciones, ¿no? Inclusive por ahí alguien no recuerdo qué equipo mencionaba sobre los volantes. Eso es cuando nosotros podemos accionar la válvula, ya sea abrirla o cerrarla de forma manual, entonces se integra ese volante, ¿no? Pero ese volante puede estar tanto en los actuadores hidráulicos como en los actuadores neumáticos. En los hidráulicos no lo he visto, pero sí en los neumáticos y eléctricos sí he visto ese volante, ¿no? Que también se puede pedir en caso de que haya un atascamiento en la válvula, ¿no? Y que el circuito, ya sea eléctrico o neumático, no lo pueda abrir, pues el mismo operador lo puede llegar a accionar, ¿no? Entonces, ese es el orden, ¿no? Que siempre vamos a tener nosotros, y muchas veces necesitamos nosotros dimensionar nuestros actuadores para ver cuál es la tecnología que más le va a servir para poderla acoplar a nuestro cuerpo de la válvula. Sí, acuérdense que les he comentado que una válvula de control, para que sea una válvula de control, forzosamente debe de estar el actuador y el cuerpo de la válvula. Entonces, a través de lo que es el vástago, hacemos el acoplamiento entre mi cuerpo de la válvula y el actuador, ¿no? Entonces, muchas veces seleccionamos el cuerpo de la válvula, pero nos falta saber qué tipo de actuador vamos a utilizar. Si uno de tipo diafragma, si uno de pistón, si uno hidráulico, uno eléctrico, ¿no? Casi en la industria de procesos muy pocas veces vamos a encontrar que tenemos válvulas de tipo accionadas por esta tecnología, ¿no? Las hidráulicas. ¿Por qué? Porque así como nosotros, o cuando veíamos esta parte neumática, les mencioné, bueno, para que tú tengas la parte neumática hacia tus válvulas de control, hacia tus instrumentos, pues obviamente debes de tener tú una unidad generadora de aire para que me dé ese aire que requiero para poder alimentar a mis instrumentos. Lo mismo va a suceder con los actuadores hidráulicos. Necesitamos su sistema de alimentación hidráulico para que puedan funcionar nuestros actuadores, ¿no? Y eso ya te lo venden así como un equipo paquete, todo ¿cómo se dice? Ese sistemita que requieres para darle alimentación hacia tus actuadores hidráulicos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en su presentación, cuando hablaban, por ejemplo, de los actuadores que eran de vástago retraído y de extensión, nada más ahí ustedes coloquen cuál sería a falla abre y a falla cierra. Acuérdense que la falla abre o a falla cierra es porque me voy a quedar sin suministro. En este caso me voy a quedar sin un suministro de aceite o de agua, dependiendo del tipo de fluido que se esté utilizando. Entonces, si me quedo yo sin por ejemplo, en el vástago retraído, ¿cuál sería su posición a la falla? Si va a abrir o va a cerrar, es decir, si ese vástago se va a mover o se va a extender o se va a retraer, ¿no? Entonces, nada más agréguenle allí y busquen en los, ¿cómo se llama? Para las válvulas hidráulicas. No recuerdo si ahí, por ejemplo, MC, bueno, ahorita a ver si me acuerdo de otra marca, sus unidades de la parte de hidráulica que se requiere, las unidades de alimentación hidráulica. Búsquenlas para que vean cómo es
y poderlas agregar ahí a su presentación y que eso se vende como un equipo paquete. Recuerden que los equipos paquetes son los que, bueno, ya les he explicado, en los DTIs cuando vienen encerrados en unas líneas discontinuas ciertos equipos de proceso. Entonces ya el fabricante te lo vende así, con nada más para que tú llegues y conectes. Entonces esas unidades de alimentación hidráulica, cuando forzosamente nosotros tenemos válvulas actuadas por estos tipos de actuadores hidráulicos, pues obviamente tenemos que comprar ese sistemita. Entonces por ahí búsquenlo para que lo integren ahí a sus diapositivas y puedan verlo sus demás compañeros. ¿Sí? Ok. Pues si no tienen dudas, entonces continuamos con el siguiente equipo, que en este caso vamos a ir con los convertidores, ¿sale? Aquí nada más vamos a ver un tipo de convertidor, que son los convertidores eléctricos a neumáticos. Muchas veces vamos a encontrarnos nosotros que de la salida de nuestro controlador o nuestro PLC, pues obviamente tiene que mandar a actuar, si estamos en un lazo de control cerrado, tiene que mandar a actuar pues a un elemento final de control, que es una válvula. Entonces ya nosotros, por ejemplo, vimos que tenemos los actuadores neumáticos de tipo pistón y de tipo de... Entonces, ¿cómo voy a hacer yo enlace? Si mi PLC funciona eléctricamente y el actuador de mi válvula funciona neumáticamente. Entonces, yo necesito ahí, digamos, como un tipo traductor, que en este caso va a ser este convertidor, que me va a convertir la señal de control eléctrica que trae el PLC a una señal de corriente, digo, sí, no, una señal de presión, no, una señal neumática, perdón, para que nuestra válvula pueda recibir cuánto es lo que se tiene que mover, o si se tiene que abrir, o si se tiene que cerrar. Entonces, este es otro instrumento auxiliar que nosotros vamos a ver muy frecuentemente en la industria de proceso. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a ver que en las válvulas de control los actuadores más utilizados son los tipos neumáticos, son los que más se utilizan. Después vienen los eléctricos y hasta el final tenemos a los hidráulicos, ¿no? Obviamente los hidráulicos es por la potencia que me va a estar generando, por eso es que casi siempre los encontramos en menores en menores, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este tema de la parte de los convertidores, ¿no? Es un tema muy pequeñito. Adelante, jóvenes. Profesora, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el metro, el sistema de apertura de puertas, ¿con qué actuadores es? Es con neumático, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿O si es con hidráulico? El de las puertas del metro, en las que cuando vas a entrar o vas a salir. Ajá, porque yo no tengo entendido que sí es con actuadores, ¿no? Sí, pero yo digo que ha de ser eléctrico. Porque lo único que vas a generar pues, es el cierre de la puerta. No necesitas tanta presión. ¿Sí me explico, Uriel? Sí, sí, sí. Sí, debe de ser eléctrico. No creo que sea neumático lo que la fuerza que requiere para cerrar la puerta. No creo que sea algo neumático, ¿no? Porque no es tanta la fuerza que vamos a necesitar. A menos cuando va muy lleno, ¿no? Que está ahí cierre y cierre, pero no, o sea, al final del día, ¿no? Debe de ser un motorcito eléctrico que manda a cerrar ahí a la puerta, ¿no? Y que obviamente ahí la puerta no tiene un sensor, ¿no? Porque el que la manda a cerrar es el operador, en este caso el que va manejando, ¿no? ¿Sale? Sí, sí. Sí, gracias, maestra. Sí, de hecho, también, por ejemplo, en el Metrobús puedes verlo. Nunca me he fijado, pero qué bueno que dices. Voy a ver cómo está cuando entre al Metrobús, porque obviamente ahí sí hay un sensor y ese sensor es por un cierto tiempo. Ahí sí no lo opera como tal el operador, a menos de forma manual, cuando, por ejemplo, ingresan personas que están en sillas de rueda o eso, hacen la operación manual, pero normalmente viene de forma automática. Pero sí debe de tener ¿cómo se llama?
un motorcito que haga que abran o cierren esas puertas. Pero lo voy a ver para ver el sistemita. Ok, gracias, Uriel. A usted, maestra, muchas gracias. De nada. Ahora sí, adelante el equipo de convertidores. Gracias, profesora. Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy presentaremos el tema de convertidores de señal eléctrica a neumática. Los integrantes del equipo son Córdoba Quijano y Samar Yamilín, Duarte Mondragón Violeta y su servidora, Hundo Arroyo de Solay. A modo de introducción, comenzaremos por responder qué es la electroneumática. Podemos decir que un sistema electroneumático es la integración de la electricidad y componentes mecánicos con una fuente de aire comprimido. Esto quiere decir que la electroneumática es el control de los componentes neumáticos por medio de impulsos eléctricos. Por lo tanto, la sección de control de señales está compuesta por componentes eléctricos, como los botones de entrada eléctricos, los interruptores de proximidad, los relés o un controlador lógico programable. ¿Cómo funciona la electroneumática? Bueno, para poder realizar una tarea utilizando la neumática, debe de haber alguna forma de iniciar o controlar y detener este proceso. Aquí es donde simplemente se utiliza un sistema neumático y este se convierte a un sistema electroneumático. Los sistemas electroneumáticos se integran por tecnologías tanto neumáticas como eléctricas en un sistema en el que el medio de señal de control es eléctrico y el medio de trabajo es el aire comprimido. En este tipo de sistemas se pueden utilizar dispositivos como ya los mencionamos, los relés, electroválvulas, interruptores y PLCs. En la imagen a su izquierda podemos ver los controladores neumáticos, donde encontramos las 4 principales posiciones, donde tenemos los dispositivos de entrada de señales, la cual se encarga de la generación de señales como los interruptores y contactores, el procesamiento de señal, y donde este es el uso de la combinación de conectores de relé o el PLC, la señal de salida, que son las señales obtenidas después del procesamiento que se utiliza para la activación de solenoides, y por último, el accionamiento de potencia, que son las válvulas de control que forman la interfaz entre la sección de control de la señal eléctrica y neumática. Buenos días, yo les voy a explicar qué es un traductor IP. Es un dispositivo que convierte una señal eléctrica a una neumática para usar con equipos neumáticos o accionadores de válvula. Los convertidores de IP, o también conocidos como de corriente a presión, convierten una señal eléctrica, por lo general una señal analógica que va de 4 a 20 mA, a una señal de aire neumática fijada en intervalos de 3 a 15 psi normalmente. Siguiente, por favor. Aquí se muestra la equivalencia entre señal eléctrica y señal neumática, en donde 4 mA equivaldrá a 3 psi y 20 mA a 15 psi. Esta conversión a señal neumática tiene como función poder controlar la apertura o cierre de una válvula. Tomemos como ejemplo una válvula normalmente abierta, donde 3 psi indica que la válvula se encuentra totalmente abierta. 9 psi indica que la válvula está al 50% de su recorrido y 15 psi perdón, nos indica que la válvula está normalmente cerrada. Siguiente, por favor. Sus aplicaciones. La aplicación más común de este convertidor es la de recibir una señal eléctrica desde un controlador y producir una salida neumática para así poder producir el correcto funcionamiento de una válvula de control.
También se emplean en sistemas de enfriamiento donde se utiliza el nitrógeno líquido, por ejemplo, en una cámara de pruebas electrónicas donde se necesita una refrigeración continua para evitar el sobrecalentamiento. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañera Violeta les explicará el principio de funcionamiento. Sí, no las escuchamos, chicas. Ah, dice Ana. Bueno, ahorita que empiece Ana, ahorita lo que me preguntabas, Uriel, ya investigué y sí, las puertas del metro se accionan neumáticamente junto con el frenado. Entonces sí, el accionamiento es neumático, Uriel. ¿Sale? Para las puertas del metro. Sí. Ok, maestra, sí, me surgió la duda porque, bueno, anteriormente en la vocacional pues habíamos hablado del tema, pero ahorita que ya lo vemos, volvemos a tocar el tema, pues sí me surgió ahí, pues la duda otra vez. Sí, con razón, sí ves que, bueno, sí ven que ahí en el metro, en alguna parte, bueno, sobre todo donde vienen los asientos solitos que hacen el embone con el otro carro, en la parte de arriba, no sé si ustedes han visto que traen ahí unos indicadores de presión, unos manómetros. Se me hacen que han de ser parte de ese sistema por ahí neumático, ¿no? Pero sí es neumático Uriel. Ok, gracias, maestra. Estaba checando. Sí, de nada. ¿Ya me escuchó? Sí, ya, Violeta, ahora sí ya te escuchamos. Ah, ok. Es que sí, ya había estado hablando, pero sí creo que no se escuchaba. Bueno, a ver, comienzo de nuevo. Ajá, En la imagen se está mostrando un diagrama que tiene una bobina que produce el campo magnético. Dentro de la bobina hay un motor deflector y con una válvula, este deflector tiene una válvula de Charnella. La válvula de Charnella es una válvula de seguridad que tiene un resorte y puede ser bombeada. Dentro de la bobina, este diagrama tiene el funcionamiento o está conectado de forma que funcione contra una boquilla de precisión para crear una compresión en el diafragma de un relé de refuerzo. La corriente de entrada circula en la bobina y produce una fuerza entre la bobina y el balancín o la válvula de Charnella o la válvula de seguridad que controla la presión del servo y la presión de salida. El ajuste del punto cero de este diagrama en específico o de este dispositivo se realiza girando un tornillo que regula la distancia entre la válvula y entre la boquilla del aire, y el ajuste de sensibilidad se realiza mediante la variación de un potenciómetro. La señal de salida de un transductor puede caer fácilmente de pérdida en caso de fallo de la señal eléctrica, y esto hace que sea fácil detectar la señal de fallo eléctrico en un dispositivo. Siguiente, por favor.
Contamos con algunas ventajas en el convertidor IP. Una de ellas es que proporciona un medio fiable, repetible y preciso. Otra es que los distintos modelos están disponibles en acción directa e inversa y puede ser seleccionable en campo con entradas de rango completo o dividido de salida. Siguiente, por favor. La simbología. Bueno, la simbología que utilizamos en este caso fue la de la ANSI ISA 5.1 2009. Básicamente se utiliza la letra Y, y si nos vamos a la tabla 5.6 de esta norma, podemos encontrar el recuadrito que se utiliza al lado de la Y, que debe de ir fuera del circulito que nos indica que está en campo, y las letras nos indican qué tipo de convertidores. En este caso, utilizamos la letra I y P, como pueden observar en la imagen izquierda con algunos ejemplos. También lo podemos ver fácilmente con el uso de las señales, donde tenemos una señal eléctrica que sabemos que es una línea punteada, y en la salida tendríamos una línea con las dos rayitas que nos indica que es una salida neumática. Creo que se trabó mi computadora. Las dejamos de... ok, ya. Ya las dejamos. Sí. Bueno, les vamos a presentar un video que muestra cómo son las conexiones de este dispositivo y es como un resumen general de la exposición. En la parte trasera del convertidor veremos las terminales de conexiones, donde este tornillo corresponde a la terminal positiva y este a la terminal negativa. Como la prueba consistirá en realizar la calibración de este equipo, hemos montado un manómetro patrón para monitorear la señal de presión que nos arrojará. También para esta prueba utilizaremos un calibrador Fluke para simular la entrada de miliamperes. Podemos observar las conexiones del calibrador hacia el convertidor, en donde la punta roja irá conectada a la terminal positiva y la punta negra a la negativa. También es muy importante aclarar que para esta prueba necesitaremos un suministro de aire para que nuestro convertidor pueda arrojar señales de presión. Nosotros ya hemos conectado nuestro compresor de aire al regulador de presión. Este se encargará de limitar la presión que pase hacia el convertidor. Por último, veamos en dónde irán colocadas las puntas de nuestro multímetro. Para esta prueba, como necesitaremos simular una salida de corriente, las puntas irán en el extremo izquierdo del calibrador. La punta negra irá en esta terminal y la punta roja en esta parte. Y para simular la corriente, giraremos la perilla hasta la opción llamada Output Milliamperes. Como pueden observar, ya estamos simulando una corriente de 4 miliamperes. Una vez realizadas las conexiones, encendamos el equipo y comencemos con la práctica. A continuación, podrán observar que al estar en 4 miliamperes, nuestro convertidor nos arroja una salida de 3 psi. Recordando la tabla de equivalencias, sabremos que esta salida es la correcta, por lo que procederemos a verificar los demás puntos de calibración, siendo 8 miliamperes la equivalencia a una salida de 6 psi, 12 miliamperes equivaldrá a 9 psi, 16 miliamperes a 12 psi, y finalmente 20 miliamperes tendrá una equivalencia de salida de 15 psi de presión. Con esta verificación podremos llegar a la conclusión que nuestro convertidor se encuentra correctamente calibrado, ya que las señales de salida de presión sí equivalen a las señales de corriente. Pero ¿qué pasaría si estas señales no concuerdan? Intencionalmente he descalibrado el convertidor para que se pueda apreciar con mayor detalle su ajuste. Ahora la señal de presión no corresponde a los 4 miliamperes,
por lo que necesita un ajuste. En la terminal de conexiones podrán observar que en la parte superior se encuentran dos tornillos. Estos corresponden al tornillo de ajuste de cero y el tornillo de ajuste de span. El tornillo de ajuste de cero nos servirá para, como su nombre lo indica, ajustar el cero o inicio de la lectura de presión. Recuerden que para los convertidores de corriente a presión, el cero equivale a una señal de 3 PSI. Como pueden observar, en el manómetro no estamos en 3 PSI, por lo que tendremos que ajustar girando el tornillo de cero. Al girar el tornillo, notarán cómo la presión irá subiendo. Lo giraremos hasta llegar a nuestra presión cero, que son 3 PSI. Hemos ajustado con éxito el valor inicial o cero de nuestro convertidor. Ahora por último, vayamos a 20 mA para observar el siguiente ajuste. Como ven, la señal de presión tampoco corresponde con la señal de corriente, por lo que realizaremos el siguiente ajuste, el ajuste de span, que es este tornillo que ven aquí. De igual manera, como se hizo con el tornillo de cero, giraremos el tornillo del span hasta que tengamos una señal de presión de 15 PSI, que corresponde a la señal de corriente de 20 mA. Listo. Como ven, pudimos realizar con éxito nuestro ajuste de span. Ahora sí, las señales de corriente y de presión son equivalentes. De esta manera, concluimos con nuestra práctica. Para más videos relacionados a la instrumentación industrial, no olvides seguir nuestra página. Eso sería todo por nuestra parte y les agradecemos su atención. Ok. Ahí en la parte del video, bueno, ya ven que cuando nosotros veíamos, bueno, este es un convertidor de señal eléctrica a señal neumática, pero acuérdense que las señales eléctricas son señales estandarizadas que podemos tener. Aquí hablamos mucho sobre la señal de 420 mA, que es la que nosotros hemos visto, por ejemplo, con los transmisores. Sin embargo, ustedes recuerden que no solamente tenemos esa señal estandarizada, que es de 4 a 20 mA, sino también podemos tener de 1 a 5 volts, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, si le puedes regresar tantito a tu diapositiva donde están las letritas de la ISA. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un transmisor que funcionara de 1 a 5 volts y nuestro actuador fuera neumático, pues obviamente tendríamos que utilizar un convertidor ahora de una señal eléctrica a una señal neumática, ¿no? Algo que quiero que ustedes observen, digo, no, a lo mejor no se alcanza a ver, pero yo creo que aquí en sus diapositivas mejor las separan para que la tabla se vea más grande y se puedan apreciar las letras, ¿no, Débora? Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla 5.6, y pongan en qué página se encuentran, ¿no? Cada una de estas tablitas para que así sea más rápida que sus compañeros lo ubiquen. Aquí vienen estas letras, ¿no? Que por ejemplo la A significa analógico, la B de binario, la D de digital, y vean, la E es de tensión, ¿sale? Que es de voltaje. Entonces, si nosotros tuviéramos un transmisor que funcionara con una señal estandarizada de 1 a 5 volts, y tengo mi actuador neumático, vamos a ver que los actuadores neumáticos, pues obviamente su señal estandarizada es de 3 a 15 PSI. Entonces, ese convertidor que va a estar definido por este círculo, la primera letra pues va a ser la variable que nosotros vamos a estar controlando, ¿sale? O, bueno, sí, controlando. Entonces, esta puede ser una T, puede ser una P de presión, una F de flujo, una A de análisis. Y la Y es la que en este caso me está indicando que yo tengo aquí un convertidor. Entonces, siempre que nosotros utilicemos la Y, porque ya vamos a ver que tiene otras denotaciones más adelante, tenemos que indicar cómo la estamos utilizando. Entonces, en este caso, nosotros lo estamos utilizando como convertidor. ¿Cómo yo sé? Porque simplemente aquí al ladito, yo estaría colocando este cuadro con esta línea diagonal y adentro es donde yo voy a poner estas letras que ustedes están viendo aquí en la tabla 5.6, que eso va a depender de cómo es que funciona mi instrumento,
que está mandando la señal hacia el controlador y ahora sí el controlador es el que me está generando esa señal de salida, esa señal de control. Entonces yo les decía, si tengo un transmisor que funciona eléctricamente, bueno, con una señal de 1 a 5 volts, pues obviamente aquí mi convertidor no será la letra I, sino sería la letra E y la P de neumática, ¿sale? Porque si ustedes ven aquí, la P me dice que es de neumática, ¿eh? No es de presión, porque muchas veces ustedes ven la P y piensan que es presión. No, es P de neumática por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, nada más tengan cuidado con esa parte de los convertidores, ver cómo es, qué instrumento yo tengo, sale el que está entrando hacia mi controlador, para ver qué tipo de señal me está generando. Y ahora, ¿qué voy a tener yo de actuador como salida? Bueno, si necesito un enlace porque no hablan el mismo lenguaje, pues voy a necesitar en este caso este convertidor. Y recuerden que siempre tenemos que agregar nosotros de qué a qué estamos haciendo esa conversión, ¿vale? Entonces, ustedes veían que en este ejemplo, pues nos habla de 420 miliamperes porque es una señal de corriente. Y nuestra señal neumática para nuestros actuadores, ya sea de tipo diafragma o de tipo pistón, siempre la señal estandarizada es de 3 a 15 PSI. Y cuando nosotros lo vimos en los transmisores, vimos que esas señales son, si nosotros las graficáramos, nos darían una línea recta y que ahí utilizábamos nosotros la ecuación de la recta para poder hacer el escalamiento de cuánto correspondía mi señal de corriente que yo tenía en el transmisor con respecto a la variable de proceso. En este caso, tanto la señal de mi transmisor, o en este caso la señal de 420 miliamperes, se comporta igual que la señal neumática. Las dos son señales lineales y lo único que tengo que hacer, 4 miliamperes corresponde a 3 PSI, que era de hecho lo que decía en el video, ¿no? Acuérdense que decía el 0, pero ese 0 que él mencionaba de los 3 PSI, recuerden que es nuestro 0 vivo. El 0 vivo, recuerden que es donde va a iniciar nuestra señal. Entonces, ahí en el video nos hablaba del 0, es el 0 vivo. ¿Cuál era el 0 vivo? Los 3 PSI. Esos 3 PSI corresponden a lo que me esté generando la señal de 4 a 20 miliamperes, ¿vale? Nada más para poder esta parte que les quede claro del convertidor. Les digo, es un tema muy pequeñito y muy fácil de entenderlo, y existen muchos convertidores que son todos estos que están ustedes viendo aquí, pero todo va a depender qué tipo de señal de entrada tengo y cuál va a ser la señal de salida que voy a tener, ¿vale? Entonces, nada más Débora, pónganlo por separados en diapositivas. Aquí la parte que tienes de la imagen izquierda en una y en la parte derecha para que se vea más grande, ¿no? Y ya nada más en la tabla agreguen en qué página estás, la 5.6 y bueno, de la 5.1, ¿no? Que es el símbolo de las letras. Y pongan por ahí las notas, ¿no? De la Y, que es la 23D, 25 y 26. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda con esta parte de los convertidores? ¿No? Ok, entonces vamos por el último tema, que es el de posicionadores, ¿sí? Ya nosotros ahorita vimos que, bueno, vamos a ver que normalmente los actuadores más utilizados a nivel industrial son las válvulas de control. Y obviamente, bueno, los posicionadores nosotros los vamos a utilizar para saber en qué posición de apertura o cierre se encuentran nuestras válvulas. Si está normal, si está totalmente abierta, si está totalmente cerrada, o si se encuentra a un 50, a un 25, a un 75% de lo que es su apertura o cierre de la válvula. Entonces, muchas veces nosotros como operarios necesitamos saber en qué porcentajes de apertura se encuentran nuestras válvulas, ¿no? Y para eso, pues lo vamos a hacer mediante estos instrumentos, que también son instrumentos auxiliares, que son los posicionadores. Entonces, adelante. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok.
Bueno, nosotros vamos a hablar de los posicionadores de válvula. Mi compañero es Carvajal Pérez Adriana, Morales López David y un servidor Sánchez Rodríguez Alejandro. Ok, bueno, ¿qué es un posicionador? Un posicionador de válvula es básicamente un dispositivo que sensa tanto la señal de un instrumento controlador como la posición del vástago de una válvula. Ahora sí que su función principal es la de asegurar que la posición de este vástago corresponda a la señal de salida del controlador o regulador. Por ejemplo, si el posicionador recibe una señal neumática de 35%, debe dar la suficiente presión de aire al actuador para hacer que el recorrido del vástago sea de 35% de todo su rango. Tiene como señal de entrada a la del instrumento, su salida que va al diafragma del actuador, perdón, y su señal de retroalimentación proviene del vástago de la válvula. Bueno, el funcionamiento de los posicionadores. Los posicionadores neumáticos y electroneumáticos funcionan con un principio de equilibrio de fuerzas. La fuerza se origina por la señal de presión transmitida a través de un diafragma en el brazo de equilibrio. La fuerza opuesta se logra a través del resorte de retroalimentación y es proporcional a la posición del brazo inferior. La posición del brazo inferior está determinada por la posición de la leva, que está asegurada al eje y conectada al eje del actuador, proporcionando así la retroalimentación de la válvula o actuador. Bueno, el posicionador compara la señal de entrada con la posición del vástago, y si esta no es correcta, envía aire al servomotor o bien lo elimina en el grado necesario para que la posición del vástago corresponda o bien sea proporcional a la señal neumática recibida. Como mantenimiento, el posicionador dispone normalmente de 3 manómetros para indicar las presiones de aire de alimentación, de la señal procedente del controlador y de la señal de salida del posicionador de a la válvula. Dispone también de una válvula bypass que permite la conexión directa entre la señal procedente del controlador y la válvula. De este modo es posible desconectar el posicionador para una eventual reparación sin necesidad de interrumpir el trabajo que están ahora sí que llevando la válvula. Bueno, ahora les voy a comentar acerca de los actuadores neumáticos. Bueno, solamente una breve introducción, ¿no? Los actuadores neumáticos, pues como ya nos mencionaron anteriormente, pues son dispositivos automáticos que funcionan con aire o gas, ¿no? Hay para diferentes presiones y para diferentes aplicaciones, ¿no? También tenemos diferentes tipos, los que son de compuerta, de bola, de mariposa, los dampers, etc. Y si me puedes pasar a la siguiente, compañero. Ok, vamos a atacar solamente una embarradita sobre la relación que tienen los posicionadores con pues los actuadores, ¿no? Entonces, por esto nada más estamos dando otro repaso pequeño. Y pues las máquinas y motores usan actuadores para ayudar al movimiento de inicio en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, esta es una de las importancias que tienen los posicionadores, pues se discuten con respecto a lo que hacen con estas mismas aplicaciones, ¿no? Pasa el que sigue, por favor, compañero. También pasa el que sigue. Bueno, los posicionadores neumáticos de válvula ayudan a que las aberturas de la válvula lleguen a la posición correcta al dirigir a este. El posicionador es responsable del aumento o disminución de la presión de aire que se presenta en el actuador. ¿Esto cómo funciona? Bueno, la presión de aire que llega, también llega a un controlador y este envía señales a la válvula y el posicionador de la válvula funciona en consecuencia, ¿no? Entonces, es donde aplican los convertidores y diagonal P, que ya también nos habían mencionado anteriormente mis compañeros, ¿no? Si me permiten comentarles, básicamente, así a grandes rasgos, la función del posicionador es accionar el actuador mediante el paso de más o menos presión de alimentación, mientras que un actuador transforma esta presión de aire en un movimiento mecánico que abra o que cierre una válvula. Más que nada, esa es la diferencia que se presenta. La que sigue, por favor. Y también la que sigue. Eso es todo lo que tengo que mencionar por el momento. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a mencionar las partes básicas de un posicionador.
que sería el clásico, que sería el actuador, que ya más o menos nos explicó la teoría mi compañero, el suministro, la salida en relé, la entrada, el fuelle, la boquilla, la charnela, balancín, leva y varilla de vínculo. El fuelle es el que juega un papel importante en diferenciar también cómo va a funcionar nuestro posicionador. Depende de si es neumático o electroneumático. Siguiente. Estos son los tipos de posicionadores que, pues, como ya mencioné, es electroneumático y neumático. Siguiente. Okay. Los posicionadores neumáticos. Normalmente se utilizan en combinación con un transductor que convierte una señal eléctrica en neumática. Un ejemplo común de esta configuración es ante la presencia de una atmósfera potencialmente explosiva, y donde se desea minimizar los riesgos de manejar señales eléctricas colocando el transductor en zona segura y llegar a la zona de trabajo solo con la señal neumática. En este caso, el fuelle recibe la señal del controlador y una barra fija al fuelle hace que el relé normalice la tobera en forma de actuador. Y entonces, mientras se mueve el fuelle, admite el aire para que el vástago corresponda a la señal. Cada posicionador tiene una asignación mínima y máxima de presión de aire, y si se excede, este posicionador no va a funcionar. Siguiente. Los posicionadores electroneumáticos. Bueno, en este caso el transductor está incorporado en el equipo, permitiendo que la señal de entrada sea directamente eléctrica, como sale del controlador. Su señal más usada es del rango de 4 a 20 mA, pero pueden utilizarse otros rangos de señal de entrada. Se pueden especificar para áreas de propósito general, áreas intrínsecamente seguras o prueba de explosión según requiera el proceso. En este caso, tiene un balance de fuerzas y se utiliza una acción directa o inversa. Si una válvula no tiene posicionador, entonces como parte del lazo del funcionamiento puede ser necesario sobre una válvula para conseguir cierto rendimiento, ya que sabemos que pues, el posicionador es responsable del aumento o la disminución de la presión del aire del actuador. Tenemos que tener un transductor electroneumático que dé la señal, pero pues en este caso a veces no llega a tener los medios para ajustar la presión del aire en el actuador para asegurar la presión. Siguiente. Bueno, como mis compañeros ya mencionaron anteriormente, un posicionador de válvula es básicamente un dispositivo que sensa la señal de un instrumento mediante un controlador con la posición del vástago de una válvula o precisamente un actuador. Su función principal es la de asegurar que la posición del vástago corresponda a la señal de salida del controlador o regulador. Pero exactamente, pues, ¿cómo funciona? Pues bien, la respuesta es que estos posicionadores operan con un microcontrolador. Básicamente consisten en una combinación de un conversor de corriente a presión o un convertidor IP y un posicionador. Es un dispositivo de balance de fuerzas y se puede utilizar con acción discreta o acción inversa. Bueno, solamente como aclaración, los convertidores IP convierten unas señales estándar de 4 a 20 miliamperios en señales neumáticas para actuar sobre la válvula de control o el posicionador respectivo. Si puedes pasar a la que sigue, por favor. Bueno, como les mencioné anteriormente, usan un convertidor y pues hay otros factores, ¿no? Que también pues dependen, o más bien no dependen, sino que estos factores hacen cómo tenemos que poner o cuándo tenemos que poner más bien un posicionador. Bueno,
En este caso, todos los posicionadores de válvula neumática se utilizan en combinación con actuadores, siempre. Nunca van a encontrar uno que no tenga un actuador. Estas utilizan una fuente de energía para crear movimiento y estas válvulas regulan, las válvulas de control regulan el flujo del aire a presión. Entonces, cualquier maquinaria que utiliza un actuador y válvulas requiere forzosamente de un posicionador para mantener la dirección de la abertura de la válvula. Otras de las razones por las que se debe de incluir este posicionador es la regulación de la velocidad en los cambios de proceso, minimizando la fricción y el aumento del venteo. Si puedes pasar a la que sigue, por favor. Bueno, en este caso yo estoy hablando acerca de un posicionador electroneumático. Estos también tienen su software, como los PLCs. En este caso yo tomé uno de la fundición Fieldbus de Siemens. Aquí en la imagen podemos ver cómo llegan las presiones, se relacionan con el microcontrolador y también hace las comparaciones para apertura y cierre de la válvula. En este momento se ve cómo va abriendo la válvula mediante el vástago. Mientras más presión hay o también a mayor corriente que llega, depende qué tanto se va a abrir la válvula, ¿no? Entonces, solamente pues para aclarar cuando se trata de un sistema de control, es muy importante saber si una válvula de regulación está equipada con un posicionador. Si una válvula pues no tiene posicionador, puede ser necesario la instalación de uno, o en su caso, normalmente con un transductor electroneumático, ya como mínimo en caso de que no se tenga. También se puede utilizar las válvulas electroneumáticas, bueno, un transductor electroneumático más bien, en caso de que no se cuente con un posicionador. Y bueno, únicamente también aclarando en precios y todo, obviamente es mucho más barato un convertidor IP que un posicionador de válvula. Sin embargo, con las instalaciones no hay medios para ajustar lo que sería la presión en el actuador con un convertidor IP. Forzosamente se requiere un posicionador. Y bueno, por mi parte creo que eso es todo, y también por parte de mi equipo. La verdad es que es un tema muy pequeño, no encontramos muchísima información, no encontramos posicionadores hidráulicos, no sé si no existen o por qué, solamente encontré piezas de carros. La verdad es que sí fue un tema cortito, pero espero que haya sido entendible lo que les estamos explicando, compañeros. Si tienen alguna duda, por favor háganosla saber. ¿Dudas, jóvenes? No le quiten a su presentación. Que por cierto, ahorita los voy a regañar, jóvenes. Acabamos de ver convertidores, ¿sale? Ponle tantito atrás en su otra más, ahorita te digo en cuál. No, creo que ya me pasé. Más adelante. Era más adelante. Ahí, en esa. Ok, por ahí mencionaron, normalmente se utiliza en combinación con un transductor IP. ¿Qué significa esta parte de IP? Corriente a presión. Corriente a presión. ¿Y por qué me decís? No, corriente a presión. Igual, tache, nada más me están confundiendo, ¿eh? No es corriente a presión, y se los dije, la P no es de presión. Se está pasando. ¿De qué es la P? De neumática. Neumática. ¿Y por qué primero, cuando estaban hablando eso, me dicen, un transductor de una señal eléctrica a neumática. ¿La I es de eléctrica? ¿De qué es la I? La letra I. ¿Sería de qué? ¿Qué señal es? Lo vimos ahorita, lo acabamos de ver en convertidores. Una señal eléctrica de corriente. Una señal de corriente, ¿sale? Si fuera una señal eléctrica, ¿qué letra es la que íbamos a utilizar?
Si fuera una qué, perdón. La Una letra E. señal, la letra E, ¿vale? Entonces, nada más tengan cuidado, jóvenes, porque ahorita aquí me volvían a decir y presión, y presión, y presión. No, la señal no es de presión, es una señal neumática. ¿Por qué? Porque la señal estandarizada para las señales neumáticas es de 3 a 15 PSI, ¿sale? Entonces, la P, recuerden, siempre es de presión, la I de corriente. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esa parte, ¿sale? También los posicionadores, y aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionar. Los posicionadores siempre van a traer incluidos este transductor o este convertidor, ¿sale? Y ese convertidor puede ser, como ahorita se los acabo de mencionar, podemos tener diferentes tipos de convertidores. ¿Por qué vemos nada más el de corriente y señal neumática? Porque obviamente la mayoría de los instrumentos industriales que nosotros vamos a tener, casi siempre vamos en la señal estandarizada de 4 a 20 miliamperes y la señal neumática de 315 a PSI. Hay excepciones, sí, podemos tener señales estandarizadas en tensión de 1 a 5 volts y tener otras señales, ¿no? Por ejemplo, hidráulicas sí, por ejemplo, hidráulicas nada más, ¿no? Entonces, en este caso, todos los posicionadores siempre van a traer incluido un convertidor, siempre. Pero no muchas veces nosotros en los procesos requerimos que nos esté dando la posición de la válvula, en donde se encuentra esa posición. Entonces, si no requerimos saber qué posición tiene la válvula de control, yo solamente voy a colocar el puro convertidor, ¿sale? Para que me pueda hacer ese enlace de cuando yo tengo diferentes tipos de señales. Si yo requiero saber la posición que va a tener mi válvula de control, entonces le coloco un posicionador, pero yo ya sé que el posicionador va a traer incluido ese convertidor. Entonces, para que ustedes no, cuando pidan un posicionador, aparte no vayan a pedir el convertidor, ¿sale? O sea, que pidan los dos por separado, ¿sí? No, ya si es posicionador, lo trae incluido. Si no quiero saber la posición, simplemente, y requiero el convertidor, nada más pido la parte del convertidor, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en la parte del posicionador nos va a dar la posición en toda la carrera de la válvula de control, es decir, si se encuentra cerrada, si está al 1% de su apertura, si está al 50, al 70, en todo, del 0 al 100% nos va a estar dando en qué posición pues se encuentra el vástago de la válvula. Sin embargo, si nosotros nada más quisiéramos saber si mi válvula está cerrada o está abierta, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Por ahí lo vimos en una de las exposiciones, solamente mis interruptores de posición abierto y cerrado. No voy a requerir yo el posicionador. ¿Por qué? Porque el posicionador me va a dar el porcentaje del cierre y toda la apertura de la válvula. Si yo nada más quiero saber los dos estados, que es del cierre y la apertura de la válvula cuando está totalmente abierta, utilizo interruptores de posición abierto y cerrado. Obviamente ahí sí, si yo tengo los interruptores de posición abierto y cerrado, por aparte debo de tener el convertidor, ¿sí? Entonces, para que quede claro y cuando ustedes lo vean en un DTI, por cierto, les faltó la simbología de cómo se representan los posicionadores en las válvulas de control para que lo agreguen, ¿no? A esta presentación, para que ustedes en los DTI sepan diferenciar cuando yo tengo solamente el puro convertidor, cuando voy a tener, por ejemplo, posicionadores de abierto o cerrado, o cuando voy a tener todo el posicionador. Entonces, el posicionador es el que me va a dar todo el porcentaje de cierre y apertura que va a tener la válvula de control, ¿sale? Entonces, nada más por ahí ustedes agreguen aquí a su presentación la parte de la simbología. ¿Cómo represento este posicionador? ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando veamos ahora sí las diferentes estrategias de control y que ustedes tengan que hacer sus diagramitas con simbología, pues ahora sí, ya todos estos instrumentos que vimos, tanto de instrumentos auxiliares como los actuadores,
van a ustedes que irlos colocando en sus estrategias de control. Pero me falta ver la parte del cuerpo de la válvula para que ahora sí ya tengamos complementado todos los instrumentos que podemos tener en un lazo de control cerrado. Es decir, desde mi elemento primario, mi elementos secundarios, los instrumentos auxiliares que pueden estar entre el elemento secundario y el controlador, como son los registradores, los indicadores, las botoneras, todos esos son instrumentos auxiliares. Y después mi controlador, y luego volvemos a tener instrumentos auxiliares, que en este caso son todos los posicionadores, convertidores, y mi elemento final de control, que es donde vamos a ver, en este caso, pues las válvulas de control, que son las que más se utilizan. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda con esta parte. ¿No? Profa, es que de la simbología no sé bien cómo sean. ¿Son circulitos o cuadritos? No. Porque me salen diferentes. Ahí O sea, viene. Búscalo ¿Sí? en los actuadores. Y donde veas en los actuadores, te va a decir posicionador. Ok. Pero lo busco, porque si no, por eso no lo agregamos, porque no sabíamos bien, le salían variados. Ya. No, trae su símbolo muy específico. Que de hecho ahí en sus DTIs en los que hemos estado trabajando, casi todas las válvulas, casi todas, no todas, sí traen el posicionador. Ah, ok. Entonces para buscarlo. Para que ustedes lo identifiquen, ¿no? Ok, ahora sí. Con esta parte que ya vimos, entonces en sus DTIs ustedes ya identificaron, bueno, si traíamos indicadores, registradores, no me acuerdo qué otra cosa les había comentado, creo que botoneras, pero nos faltaría, por ejemplo, identificar los tipos de actuadores que tenemos ahí en nuestros DTIs, es decir, si es de diafragma, si es de pistón, si es eléctrico, entonces también voy a requerir que ahí ustedes me identifiquen el tipo de actuador que vamos a tener, si es eléctrico y también si trae posicionador o si no trae el posicionador y nada más trae por aparte el convertidor. Entonces, para que vayan ustedes ubicando, ¿sale? En todos los DTIs que hemos estado trabajando, cada uno de todos estos instrumentos que ya vimos, ¿sale? ¿Por qué? Porque obviamente para que nos cueste menos trabajo cuando nosotros estemos, porque en la última unidad, que es la parte de diagramas de tubería e instrumentación, pues obviamente ahí vamos a empezar a hacer análisis de cómo poder leer, ¿sale? Nuestros diagramas de tubería e instrumentación, pero para eso ya nosotros necesitamos saber toda la simbología de estos instrumentos y ya sabemos cómo es que funcionan los instrumentos y eso nos va a dar el poder de analizar qué es lo que está haciendo el proceso, ¿sale? Ya también ustedes por ahí llevan una materia donde vieron los diferentes equipos de proceso que hay, torres de destilación, por ejemplo, los intercambiadores de calor. Entonces, ahora vamos a conjuntar toda esa parte de lo que yo ya vi de equipos de proceso, con toda esta parte de instrumentación y ahora con toda la parte de control para poder hacer un análisis o lo que se llama interpretación de los diagramas de tubería e instrumentación. Solamente les voy a ir dejando las bases porque obviamente más adelante, cuando estén en octavo y semestre, pues ya van a afinar totalmente las interpretaciones de los diagramas de tubería e instrumentación. Pero, ahora sí como dicen, ya estamos armando el rompecabezas totalmente para llevar a cabo la interpretación de los DTIs y no solamente yo verlo con que, pues esta es una válvula, ¿no? Y esto nada más es un transmisor, no, sino ahora todo el conjunto de mi lazo de control, ¿qué está haciendo en esta parte de mi proceso? ¿Sale? Entonces, es importante que esta tarea que les dejé, ustedes los identifiquen y me digan cada uno de esos componentes, ¿sale? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes, ya nos pasamos, ya me voy, ya son 8:38, ustedes también deben de tener su siguiente clase. Entonces, los dejo, cuídense, continuamos mañana. Hasta mañana, profesora, gracias. Luego, profe.